por mi experiencia, le estaba diciendo a hermano Rafael, que desde que entré yo sentí algo lindo en el santuario. ¿Sabe por qué es? Porque el Espíritu Santo necesita no solo estar en nosotros, sino que alrededor de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, a nuestra vida, venir a la iglesia tiene que ser un deseo, tiene que ser algo hermoso, de que yo estoy con ansias de entrar al templo, a adorar al Señor, a tener intimidad con Él. Y lo que nos va a hacer sentir y hacer eso es cuando conocemos y estudiamos la palabra de Dios. Una persona que no tiene conocimiento, pues no sabe, pero la persona que estudia la palabra sabe. El Espíritu Santo anhela, dice la palabra que anhela que nosotros estemos en comunión con Él. El problema es que Él anhela, pero nosotros lo anhelamos. Aquí es una gran diferencia. Mire, yo le pongo este ejemplo. ¿A quién le gusta ser amado? A todos, ¿verdad? Pero no es tan fácil amar. Entonces, todos nos gusta sentirnos amados, pero no, se hace difícil amar. Entonces, es lo que pasa con el Señor. El Señor, Él quiere, anhela constantemente que nosotros tengamos intimidad con Él. Y de la única manera que vamos a tener intimidad es estudiando la palabra de Dios. Esta es la sesión número 3 que tenemos. ¿Alguien me puede leer, por favor, la idea central? El estudio regular de la palabra de Dios nos mantiene arraigados. Cuando dice arraigados, quiere decir con raíces. Cuando usted mira una palmera, el alto que tiene la palmera es lo mismo la profundidad que tienen las raíces. Entre más arraigados estemos a la palabra, va a ser más difícil que usted se mueva, porque usted sabe que está en la roca. Usted no tiene su base en la arena, tiene su base en la roca. Por eso es difícil. Una palmera es difícil que el aire la arranque. Tal vez se quiebra, que ha sucedido muy raras veces, porque se dobla, pero vuelve a su lugar porque las raíces lo sostienen. Arraigados entonces a la palabra de Dios. A lo largo de los siglos ha habido problemas y guerras por causa de la mala interpretación de la palabra de Dios. Muchas palabras no se han traducido correctamente porque no existen palabras similares en el idioma que se traducen. Los argumentos a favor y en contra de una palabra no han cesado. Leemos que un pasaje puede tener 2 o 3 interpretaciones por varios comentaristas. Nos toca a nosotros decidir cuál es la forma correcta de interpretación de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo. Eso también sucede en la vida cotidiana cuando tenemos que traducir a un predicador que usa la palabra que no tiene un equivalente. Cuando esto sucede, tenemos que interpretar el significado de esa palabra de acuerdo al contexto en que se usa. Para ayudar a resolver este problema se han traducido muchas versiones y comentarios en muchos idiomas. La razón es que el idioma no es estático, es fluido y cambia. Todo esto nos lleva a tener que realizar un estudio más profundo de la palabra de Dios para entender las verdades que se nos enseñan o que se nos están enseñando. Eso se llama hermenéutica. Saber estudiar la palabra es necesario. ¿Cuántos siglos tenemos de diferencia entre el tiempo que se escribió y lo que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo podemos hacer traer la palabra, esta palabra de hace 2000 años, a realidad para nosotros? Y cuando leemos, estudiamos algo, tenemos que saber de que es una traducción. Es una traducción. Y cuando hay traducción muchas veces varía un poco. Pero se entiende, ¿verdad? Hay diferentes versiones. Yo durante años, yo he usado para mi estudio la Reina Valera, me encanta. He aprendido los textos de memoria, la mayoría de los que yo sé son de la Reina Valera. Pero cuando vamos a la interpretación, cuando vamos a entenderla mejor, hay muchas versiones. Si usted en su computadora va y consigue una versión del lenguaje actual, usted va a poder entender un poquito más. No quiere decir que le quite significado,
Sencillamente es que la está traduciendo para que sea más entendible. De hecho, yo voy a estar enseñando, predicando más en otras versiones que no sea la Reina Valera. Para mis estudios sí, pero para que la gente entienda, para que los muchachos entiendan, le voy a estar haciendo un poco más del lenguaje actual. Y esto se necesita, pero no trae problemas el hecho de que sea otra traducción. Lo que sabemos es que la palabra de Dios no cambia. La Biblia no cambia, la Biblia es una, pero los idiomas son muchos. Incluso, usted sabe que el idioma está cambiando. Muchas de las palabras que ahora encuentran en el diccionario antes no estaban. Todo el COVID ahora aparece. Ahora aparecen muchas palabras que antes no existían. Entonces el idioma va cambiando. Usted usa muchas palabras de origen árabe, de otros orígenes. Y estamos cambiando. Y la palabra de Dios se mantiene firme. Aunque sea diferente comentario. Por lo que decía, hace 2000 años que se escribió esta palabra. ¿Cómo hacemos para traerla? Tenemos 2000 años de diferencia. ¿A quién se escribió? ¿Por qué se escribió? Ese es lo que tenemos que hacer para entender la palabra. ¿Quién fue el actor? ¿A qué audiencia original fue escrita? Pero ¿cómo esta palabra todavía sigue impactando mi vida? ¿Cómo sigue impactando su vida? Todavía esta palabra, aunque no fue escrita directamente para nosotros, pero esta palabra todavía nos sigue hablando, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta palabra deja de ser un bloque de papel para poder ministrar mi vida, para poder ministrar su vida. ¿Y sabe por qué? Porque la tenemos que practicar. Si no, a lo contrario, es un libro más. Pero yo creo que es la palabra de Dios. Y tenemos que verla así. Ahora, Pablo tenía una relación muy estrecha con Timoteo. Supo que había problemas doctrinales y herejías en la iglesia que él pastoreaba en Éfeso. Una cosa es un comentarista, otra cosa es cuando hay herejías. La iglesia del primer siglo, los primeros que enfrentó fueron herejías. Y cuando se levantan los herejes, en el siglo IV, por decirle algo, había muchas que ya habían salido doctrinas en contra de lo que se había predicado, en contra de la Biblia, estaban traduciendo, pero estaban haciéndolo desviándose de la verdad. Y por eso el apóstol Pablo dice que ya habían problemas doctrinales y herejías en la iglesia. Timoteo necesitaba fortalecerse espiritualmente para hacerle frente a esos problemas. Entonces le habla las cualidades necesarias en el ministerio, como valor, disposición a sufrir, fidelidad en el servicio. También apela a que tengan solidez en sus principios doctrinales y en la práctica ministerial, y le recuerda los errores doctrinales de los falsos maestros. Siempre se han levantado falsos maestros durante toda la historia. Y muchas de esas, usted puede ver en la televisión, existe cada gente con cada disparate. Ahora hay personas que están predicando de que el rapto es una mentira y de que el rapto no va a suceder, que el rapto de la iglesia lo están tomando como para que la gente, intimidar a la gente, para meterle a la gente miedo. Y entonces, ¿dónde dejamos el libro de Tesalonicenses? ¿Dónde dejamos la doctrina del apóstol Pablo? ¿Qué verso estamos tergiversando? Un verso fuera de contexto es un pretexto. Tenemos que aprender que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Y cuando una persona, no importa que sean millones los que lo estén siguiendo, si esa persona está en contra de la palabra de Dios, yo ya no lo sigo escuchando, porque me va a seguir contaminando, porque la doctrina no está correcta, es una herejía. Una persona dice que no va a suceder el rapto, no lo escuche, porque es un falso maestro. Podrá tener miles de seguidores, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le dijo? Cualquiera que venga, aún un ángel bajado del cielo, que os anuncie un evangelio diferente al que yo os he predicado, llamadle anatema.
Entonces no le podemos decir sí a todo. Que tenga millones de seguidores no le hace. Pero la palabra de Dios la están tergiversando. Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo con Timoteo, de que las cualidades que tiene que tener en el ministerio. Ahora, dice, ¿tienes cuidado cómo usas las palabras? Una pregunta, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado cómo usa las palabras. Aún tiene que tener cuidado cómo las dice. No solo lo que dice, sino que cómo lo dice. Porque muchas veces es la manera como nosotros hablamos, ¿verdad? Usted le puede llamar la atención a alguien, pero ¿cómo se lo dice? ¿Qué actitud es la que tenemos? El apóstol Pablo le dice entonces en 2 Timoteo 2, 14 al 15, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición a los oyentes. Y aquí le dice, este versículo es muy importante, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si Dios me aprueba, no me importa lo que la gente piense. Se lo repito, si Dios me aprueba, me importa lo que la gente piense, porque a la gente nunca lo va a agradar a usted. Pero dice que estemos aprobados por Dios. Una persona que está aprobada por Dios se puede parar en cualquier lugar sabiendo de que es a Dios que estamos agradando. Y luego le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted no tiene nada cola que le pisen, usted va a estar libre. Porque su mensaje no está condicionado a lo que la gente diga o haga o piense, sino que su mensaje está libre porque no tiene nada que avergonzarse. Ayer estábamos en la conferencia, la hermosa conferencia, creo que una de las mejores que hemos tenido del retiro de hombres. Yo creo que les decía que nos limpiamos el pasado, que no tengamos culpa, para que el enemigo no tenga de qué decirnos. ¿Y te acuerdas de tu pasado? Eso fue mi pasado. Todo lo malo que hicimos ya quedó. Pero dice que todas las cosas Dios las ha hecho nuevas a través de Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros realmente nos tenemos que presentar como obreros que no tenemos nada que avergonzarnos. Por eso el testimonio es importante. Dígale que está a su lado, tu testimonio cuenta. El testimonio, mi hermano, es lo que usted lo va a diferenciar de alguien más. Está bien que hable bonito, está bien que sepa mucho y que tenga mucho conocimiento, pero la gente lo va a ver, su testimonio, cómo actúa. Así que cuidemos nuestro testimonio, aunque también el matrimonio. Pero es importante, muy importante. El apóstol Pablo comienza con esta exhortación con la frase, recuérdales esto. Ya Timoteo había sido informado de los problemas que estaban teniendo en la iglesia. En este caso era un problema doctrinal. Ya había notificado a los falsos maestros que no continuaran divulgando falsas doctrinas entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, parece que continuaban haciendo lo mismo, aunque no había ningún provecho. La exhortación era, no contienda sobre la palabra. Hermano, un consejo práctico. La palabra no se hizo para discutir. ¿Verdad, hermano Israel? Ay, te testigo. La palabra no se hizo para discutir. Si alguien que usted conoce, usted le habla de la palabra y esa persona comienza a discutir, no discuta, dígale, te respeto, pero no puedo. La palabra no es para discutir. No es para ver quién sabe más. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir en justicia. Y ganar almas. ¿Ah? Y ganar almas. Mire, si no cumple esos cuatro propósitos, no hable, no diga nada.
Porque si no va a traer sanidad, la palabra no va a tener su efecto. Porque se hizo para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir. Si ninguno de sus 4 propósitos tiene, entonces lo que vamos a estar haciendo nosotros, ¿cuántas veces en la televisión, en la radio, ustedes escuchan predicadores contradiciéndose uno contra otro? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo voy a predicar la palabra. Si alguien viene y no concuerda con lo que yo digo, yo respeto lo que la gente piense. ¿Sí o no? Si alguien quiere creer, crea diferente. Los hermanos de las esquinas de otras iglesias son nuestros hermanos. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo por la palabra? Es incorrecto. Ahora, también les dice, era un campo para la argumentación y el debate y la contienda. Significa disputas, peleas, riñas, discusión. Pudiéramos decir que el estudio bíblico se convirtió en un ejercicio fútil, o sea, solo peleando. El resultado fue este. Primero, no se logró ningún propósito. Y segundo, provocó la ruina espiritual de algunos oyentes. La contienda sobre palabras no edifica y crea el deseo de argumentar en lugar de fomentar el compromiso con Dios. Hay gente que solo está viendo en qué se equivoca el pastor cuando está predicando. En qué se equivoca cualquier persona. Pero ese no es el propósito. El propósito es de que la palabra nos instruya. De que la palabra traiga primero evitar contiendas. En la iglesia lo que más se necesita es unidad, armonía. Puede ser que lo que alguien diga no me guste. Tiene derecho a pensar diferente. Pero podemos estar en armonía. Amén. Tal vez a alguien, cuestión de colores, y por eso muchas veces vemos nosotros que metemos cosas que realmente no tienen nada que ver con la espiritualidad de la iglesia. Que no me gusta esto, no me gusta el otro. Respeto su opinión. Tiene derecho a pensar diferente. Porque yo también pienso diferente. Pero no por eso vamos a estar en pleitos y contiendas. La Biblia nos llama a que estemos en armonía. Ahora es necesario recordarles enfáticamente que no debían continuar sus discusiones con los creyentes. Estas nos aclaraban su comprensión. Los resultados eran severos porque eran de perdición. Tenían maestros que enseñaban falsa doctrina. Cuando hay maestros que están enseñando falsa doctrina, usted lo que puede ver es que en vez de unidad, más bien divide. Hay gente que estudia para contradecir y para pelear. Pero si usted va a estudiar la palabra de Dios, que sea para edificación. Y especialmente cuando son puntos doctrinales. Imagínense, yo estoy enseñando acerca de lo que es el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y usted dice, no, yo no creo eso. Yo no creo en los milagros, yo no creo en esto que está pasando. Tiene derecho a no creer. Le voy a decir por qué. En la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. La persona que no cree lo que está haciendo es limitándose a las bendiciones que el Espíritu Santo me puede dar. Porque la iglesia necesita los dones. Y si alguien piensa diferente, sería un punto doctrinal, pero no para estar peleando. Y no para estar enseñando principios fuera de lo que es la doctrina. Por eso Proverbios dice, en Proverbios 12, dice dejar amnesia en su camino, ¿no? Ya, sin estar peleando. Mire, el versículo 15 dice, ahora Pablo cambia el enfoque y se dirige a Timoteo con mucha paciencia. Lo amonesta, procurar con diligencia. Este debía hacer todo lo que fuera posible y estuviera a su alcance para presentarse delante de Dios. Esta orden tiene un alcance muy profundo. Requiere preparación, estudio, conocimiento, consagración, pureza, fe y mucho más para estar en su presencia. Yo estaba predicando esto ayer. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba frente a la zarza? Quita tu calzado, porque el lugar que pisas santo es. Y decía esta palabra yo. Muchas veces cuando venimos al Señor, venimos con
¿Dónde hemos caminado? ¿Dónde hemos pisado? ¿Qué lugares hemos estado? Y no tenemos, cuando entramos aquí, estamos a un lugar donde el templo es para adorar a Dios. Y venimos con esa condición. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Como obrero que no tiene nada que avergonzarse. O sea, presentémonos a Dios porque estamos delante de la presencia de Dios. Tenemos que despojarnos de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que nos hace sentir mal a nosotros. Tenemos que despojarnos de todo esto. También le dice, la preparación requería que fuera con diligencia, es decir, con prisa, no estar pensando tanto. Para venir a la presencia de Dios tenemos que hacerlo rápido. Ay, el otro año me voy a consagrar, porque todavía viene diciembre, y usted sabe, en diciembre hay muchas fiestas. No, procura con diligencia. Y la palabra, procurar con diligencia, rápido. No se podía aplazar dejándola para luego. Timoteo tenía que considerar esta petición de Pablo como una prioridad. El estudio de la palabra de Dios requiere que la pongamos como una prioridad en nuestra vida. Estudiar la palabra de Dios tiene que ser prioridad, no cuando me quede tiempo. Usted tiene que leer la palabra de Dios, leer la Biblia, leer un salmo. Y para que su carácter se vaya formando, yo le aconsejo que estudie un proverbio diario. Son 31 proverbios. Tiene un proverbio para cada día. Y no hay excusa, porque usted puede ponerlo en su teléfono y ahí usted le pone y le está dando usted tal vez lavando los platos y usted está escuchando el proverbio. ¿Qué excusa tenemos para no escuchar la palabra de Dios? ¿Verdad que no hay excusa? Todo con la tecnología se ha facilitado. Entonces, tenemos que buscar leer la palabra de Dios y como una prioridad. Y no solo es leerla, estudiarla para llegar a las profundidades de su contenido, para usar bien la palabra de Dios. Porque hay quienes conocen la palabra de Dios, pero no la están usando para bien, la están usando para mal. Es un requisito usar bien la palabra de Dios. Esto implica que se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, usarla para beneficio propio, para engañar a otros, para intimidar a los fieles, etc. La pregunta es, ¿cómo usarla bien? Cuando el Espíritu Santo es quien revela la verdad y sin mancha, tenemos que confiar constantemente que Él es el que dirige nuestras vidas. La palabra dice que el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y toda verdad. Por eso es importante que en la mañana, los primeros minutos, usted los dedique al Señor y decirle al Espíritu Santo, guíame este día. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decidir? ¿Qué es lo que tú me puedes dirigir? El Espíritu Santo es como el GPS. Lo va a dirigir. Pero Él, ¿qué es lo que dice? Que si nosotros lo invocamos, tenemos que pedir la alianza del Espíritu Santo. Y entonces de esta manera nosotros vamos a poder usar la palabra, porque cada vez que venga algo, usted va a tener la palabra pronto, en la punta de la lengua, y el Espíritu Santo le va a dar las palabras que tiene que decir. ¿Lo cree? Amén. Amén. Dice que debe ser amante de lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estas cualidades, hermanos, cuando hablamos de santo, estamos apartados para Dios. No hay otra cosa que vamos a hacer, sino que estamos apartados para Dios. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El Espíritu Santo va a redarguir a la persona. Yo no tengo por qué convencer a nadie. Yo le digo lo que la palabra dice y el Espíritu Santo es el que va a convertir a la gente. Muchas de las personas que vienen por primera vez a la iglesia escuchan un mensaje, escuchan una enseñanza. El Espíritu Santo está acomodando lo que yo estoy diciendo, porque aquí son un vaso nada más. Lo que es importante es la palabra de Dios. Y cuando la gente comienza a decir,
A mí me está hablando el Señor. Es el Espíritu Santo que está poniéndole a cada quien, porque Él nos conoce. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Así que el estudio de la palabra de Dios nos mantiene en la libertad, en la verdad. Pablo elabora detalles específicos. El problema de los que estaban promoviendo las herejías, por supuesto, la solución al problema es evitar a toda costa entrar en conversaciones mundanas. Hay que mantenerse firme y terminar ese tipo de conversaciones con esas personas. El estudio de la palabra de Dios evita las falsas doctrinas que se esparcen. El estudio de la palabra de Dios nos guía a apartarnos de la iniquidad. Por eso, el apóstol Pablo continúa en 2 Timoteo 2, 22 al 26 y dice, huye también, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Acuérdense, impiedad es saber lo bueno y no hacerlo. O sea, el que no conoce de Dios no puede ser impío. El que no conoce, usted puede decir, hay cristianos que están allá afuera, esos son impíos. Los que saben lo bueno y no lo hacen son impíos. Porque muchas veces un inconverso, aún así yo creo que sabe lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Pero más se refiere a que conoce la palabra de Dios y no la hace. Yo le decía que a un tiempo, cuando yo estaba retirado, cuando un tiempo que me alejé de no ir a la iglesia, uno piensa, yo no estoy yendo a la iglesia, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Porque confunden pensar que venir a la iglesia, eso me hace, ya cuando no voy a la iglesia yo puedo hacer lo que quiera. El conocimiento está. Yo andaba bailando y echándomelas con Pastor López, un colombiano por allá, y andaba. Y yo sentía la voz del Espíritu Santo que me decía, ¿y qué estás haciendo aquí? Era un pecador infeliz, porque hay pecadores que están felices, pero era un pecador infeliz, porque sabía lo bueno y no lo hacía. Y cuando vine nuevamente acepté, le puedo decir genuinamente, un 30 de abril del 88, el Señor me trajo, yo no quería nada con Él. Y vine, a la mitad de la película estaba, cuando yo estaba llorando, quebrado, como nunca antes. Y el Señor me estaba quebrando mi corazón. Y yo estaba esperando que terminara la película, no para salirme, sino que para que hicieran el llamado, porque yo quería pasar. Y cuando oraron por mí, las cosas cambiaron. Fui a la casa, tiré todos los cassettes que tenía, todos. Tiré mi acordeoncito que tenía de teléfonos de muchachas, ¡pum! Bailes y todo. 30 de abril del 88, para mí marcó una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo hace, uno tiene también que poner su parte y quitar todo lo que a Dios no le agrada. Ay, que todavía tengo aquí este cassette que me lo regaló Macario y no lo quiero tirar. Tire todo lo que le está quitando el enfoque de la palabra. Si usted quiere realmente ser libre, quite todo. Luego yo tiré todo. Tenía cantidad de CDs porque tenía ¿usted se acuerda de esos estéreos que tenían antes? Que tenía hasta doble casetera, tenía unas cosas grandotas. Yo tenía eso. Tenía para tocar el LPs y tenía también unas bocinotas grandotas. Tiré todo. Sí. Hay personas que dicen, bueno, en mi caso me pasó que yo a los 3 años de haber llegado, 4 años de estar aquí en la iglesia, pues yo tenía todos mis discos que me compraba mi marido, la música romántica, todo tipo de música, ¿no? Y pues yo los miraba y decía, pues si no los escucho no me estorba, ¿verdad? Y ahí estaban guardados, pero un día, como dice usted, el Espíritu Santo es lo que le habla a uno. Los vi, digo yo, ¿qué estoy haciendo con esta basura? Pero alguien me dijo, véndalos, están buenos, regálelos. Y dije yo, no puedo regalar lo que yo sé que no es bueno para otra persona. Puedo regalar algo que edifique, pero cosas que no edifican yo no puedo. Y pues cualquiera podría decirme, ay, pero qué santa esto, qué sé yo. Pues para qué lo tenía guardando basura. Entonces
yo lo tiré, le dije a mi marido, ¿qué dice usted? ¿Verdad? Pero dije yo, si me dice no, igual, pues lo voy a tirar. Porque ¿para qué lo ocupo? Prefiero escuchar las alabanzas que edifican a mi vida, me nutre el alma, porque la música del mundo, yo siempre he dicho, lo que nutre es la carne, porque eso es lo que nutre, ¿no? Entonces alguien me dijo a mí, pero los hubiera vendido, o sea, porque estaban casi nuevos los que tenía, algo así, pero gloria a Dios cuando el Espíritu Santo nos hace pensar diferente, ¿no? Sí, y no nos hemos salido, acuérdense esa es la impiedad, porque mucha gente que conoce de Dios no hace lo bueno. Por eso traigo esto, mi testimonio, porque yo sabía lo bueno, yo crecí en el Evangelio. Entonces hay cosas que, palabrerías vanas, dice, evita profanas y vanas palabrerías que conducen más a la impiedad, y su palabra como carcomerá como gangrena. Oiga, la gangrena es algo que si usted tiene gangrena, le cortan para evitar que siga contaminando. Sí, dice, de los cuales Himeneo y Fileto, que eran dos personas, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo está siendo fuerte, claro con Timoteo, y le está diciendo de que las malas, las profanas y malas palabras, cuando nosotros nos juntamos con personas que usan malas palabras, aunque usted no lo quiera, usted está recibiendo contaminación. Las malas palabras no es correcto que nosotros las digamos, porque con esta misma boca bendecimos y con esta misma boca maldecimos. No podemos. Estamos apartados, tenemos que dedicar nuestros labios para hablar lo que es bueno. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Si hay algo bueno, algo justo, en esto pensar. Y esto hablemos. Pastor, esa palabra que profana que dice usted, cuando una persona dice, te lo juro y por Dios, es profana. Es profana porque no tenemos que, y es más, es un mandamiento. Casi la mayoría de católicos usan esas palabras, ¿no? Pero no es un mandamiento, dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué tiene que ver Dios en alguna cosa que no? ¿Qué se está poniendo el nombre de Dios en vano? Bueno, ahora dice el versículo 16, ¿verdad? Pablo elabora con detalles específicos el problema que estaban promoviendo las herejías. La solución al problema era evitar a todo costo entrar en conversaciones mundanas. Hay que ponerse firme y parar ese tipo de conversaciones con otros sujetos. Cambia la conversación o no continúa relacionándote con ellos. Puede calificarse como profano aquello que resulta irrespetuoso para una religión. También puede ser mundano. Son profanos los cuentos obscenos, el uso de malas palabras, cuentos de doble sentido, los chismes, etc. Las vanas palabrerías son conversaciones inútiles que no edifican a nadie. Están alejadas de toda espiritualidad y de los asuntos importantes para los creyentes. Y los asuntos importantes, ¿cuáles son para nosotros? Hablar de Dios, hablar de lo bueno, hablar de lo que edifica. Porque si vamos a hablar, dice, si no hay nada bueno que decir, mejor callémonos. Es correcto. Porque en el mucho hablar, no falta pecado, dice la palabra. A veces que hablamos tanto, y por tanto hablar pecamos. Entre. El Señor está queriendo, a través de esta palabra, decirnos a nosotros, en este tiempo, acuérdese, la distancia que tenemos, pero todavía estas palabras tienen efecto para esta sociedad. ¿Cuánta gente no habla de Dios en sus conversaciones? Pero sí el tiempo lo invierte en hablar vanas cosas, en malas palabras, en contar cuentos obscenos que no edifican, en chistes colorados. Como cristianos, alejémonos de eso. Si usted escucha una conversación, pues la gente tiene derecho a hacer lo que le da la gana, pero yo no tengo la obligación de estar escuchando, porque eso me va a contaminar. Y de repente yo también lo voy a estar haciendo. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Que el que anda con lobos, aullar aprende. Y el que anda en la miel, algo se le pega. Usted escoge sus amistades. Si sus amistades son groseras, son pedantes y todo, ¿quién lo manda a tener esta clase de amistades? Las amistades uno las escoge.
Y si un amigo lo está ofendiendo, si un amigo le está faltando el respeto, ¿por qué usted permite eso? Aléjese de eso. Las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es que la palabra es fuerte, hermano. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. La palabra es fuerte, pero muchas veces necesitamos escuchar esta palabra para que nosotros no participemos de esas conversaciones, de esas palabras vanas que no edifican. También dice el 17 y el 18, las palabras de esos falsos maestros son peligrosas para los creyentes. La continuación de estos líderes contaminando a los creyentes traerá como consecuencia que más creyentes sean arrastrados a la perdición. Pablo lo describe con el verbo carcomer. Usted sabe, carcomer es como cuando hay una enfermedad, la bacteria que se come la carne y se va comiendo poco a poco, y se va terminando toda la carne. De hecho, es una bacteria que ha estado como unos 5 años, se escuchó mucho de esa bacteria, que se comía, le llamaban el cocodrilo, se comía la carne. Eso es carcoma. Y es lo que hace la palabra, así como la gangrena. Y su efecto es de carcomer. La gangrena lo que hace es que donde está, va siguiendo, creciendo, hasta que se echa a perder el órgano que está dañado. Por eso tienen que amputar las piernas, tienen que amputar los dedos, las manos, para evitar eso. Espiritualmente, el apóstol Pablo está haciendo una ilustración de qué es lo que hace el pecado. Que cuando nosotros tenemos gangrena en nuestra palabra, en lo que hablamos, está carcomiendo. Y nuestras palabras tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están edificando o están destruyendo? ¿Estoy edificando la vida de mi hermano? ¿Lo estoy bendiciendo? ¿O estoy carcomiendo parte de la iglesia? Vean que está dura la palabra. Pero el apóstol Pablo dice que es como carcoma. Es producido por un insecto llamado carcoma, cuyas larvas roen y taladran la madera, siendo peligroso para ciertas construcciones, igual que la gangrena, la muerte de los tejidos del cuerpo, la falta de circulación en la sangre, así como la gangrena avanza matando partes del cuerpo y finalmente produciendo la muerte. El progreso de las herejías puede dañar el cuerpo de Cristo. La iglesia, dos identificados allí que dice Himeneo y Fileto. La causa de la controversia era la resurrección, argumentando que la resurrección general de los muertos ya había sucedido. Estaban diciendo, ya no va a haber, ya la resurrección ya estuvo. Estaban dañando la iglesia, porque no había sucedido lo que el apóstol Pablo decía. La resurrección de los muertos todavía no ha sucedido. Imagínense, estamos en el 2021, 2022. Todavía no ha sucedido y estas personas ya estaban diciendo. Entonces entramos ya al versículo 19. La fe de algunos se había trastornado, pero el fundamento de Dios no. Está firme como la roca. Nada ni nadie puede hacerlo cambiar. Está firme para siempre. Podemos confiar que esta verdad, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Las tradiciones cambian. Las religiones cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. También este fundamento tiene un sello. Cuando una persona, cuando el rey mandaba una carta, la sellaban, y el sello era una clase de como plástico, lo derretían y el rey ponía su anillo, estaba sellado. Eso es lo que está diciendo aquí. El fundamento tiene un sello. Un sello era una firma, un cuño de aprobación que mostraba legitimidad o autentificaba la propiedad. El Señor conoce a los que son de Él. Porque hay mucha gente infiltrada en las iglesias. Una iglesia grande donde usted va y no sabe ni quién va. Miles de personas. Imagínense una iglesia donde sea de 10,000 personas en un auditorio. ¿Será que todos van con el propósito de alabar a Dios?
¿O será que otros van con el propósito de ver cuántos me van a comprar mi producto? O lo tomo como un negocio. Tenemos que tener cuidado. Pero dice, ningún impostor o hereje puede robarle al Señor lo que Él ha comprado con su sangre. De acuerdo a Juan 10:17. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El último mandato es apartarse de toda maldad. Una gran solución para permanecer en los caminos del Señor. Principio que podemos ver aquí. Él nos conoce a nosotros. Y las ovejas conocen a su pastor. Y oyen su voz. Hay un video, ¿no? Me hubiera gustado traerlo. Hay un video, no sé si usted lo ha visto, búsquelo en internet, búsquelo en Google. Y está donde hacen la prueba, donde están el rebaño de las ovejas dispersas por todos lados. Y llega alguien y comienza a gritarles. Y las ovejas siguen comiendo, no hacen nada. Viene otro y también les grita. Pero de repente viene el pastor y cuando el pastor les habla, todas paran la cabeza y comienzan a llegar. Véanlo, es bonito. A mí me gustó mucho. Se va a dar cuenta usted que las ovejas conocen la voz de su pastor. Amén. Porque están acostumbradas que el pastor las lleva a los pastos. Saben que el pastor tiene cuidado de ellas. Y es lo que está diciendo este verso. Que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y el pastor conoce sus ovejas. Yo conozco mis ovejas. Se quedan muy quietos. Un consejo práctico. El apóstol Pablo dice ya en el 22-26, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Para un líder no es opción que sea amable. Un líder tiene que ser amable. Que la gente lo conozca porque usted es una persona amable. Ah, qué bonito se siente cuando una persona es amable con usted. Usted va y se siente, wow, qué bonitos, tan amables que son con nosotros. Y eso es algo que tenemos que practicarlo. Todos, ser amables. No hay cosa más fea que una persona pedante, una persona orgullosa. Me quieren abrazar, yo, eso no va conmigo. Guarde su distancia, porque aquí hay demasiada santidad. Hágase para allá que eso se pega. No, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo estas palabras porque muchas veces los jóvenes, porque acuérdense que el apóstol Pablo era joven. Según comentaristas, el apóstol Pablo no pasaba de los 30, Timoteo no pasaba de los 30 años. Estaba muy joven para ser pastor. Pero le dice, Timoteo, para que realice un ministerio que glorifique a Dios y logre el avance del reino de Dios en la tierra. Usa verbos en imperativo. Cuando hay una palabra imperativa, no le está diciendo opciones, le está dando recomendaciones, le está dando instrucciones para que se obedezcan. Es una orden. Le dice que lleven a la obediencia, le da una lista de características que el siervo del Señor debe mostrar. Y eso es lo que dice. Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esto se logra cuando la persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y lo recibe como Señor y Salvador. Esto quiere decir que ahora Él toma el control de nuestra vida y es nuestro Rey soberano. Muchos han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no lo han aceptado como Señor. Hay una gran diferencia. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Todos necesitamos un Salvador, ¿sí o no?
pero como Señor no lo hemos visto. Y si Él es el Señor de mi vida, yo tengo que obedecerlo. Vivimos para hacer su voluntad y agradarle en todo. Somos parte de su reino. Por supuesto, ahora debemos obedecer al Rey en todo. Pablo exhorta a Timoteo a obedecer con 3 verbos imperativos: huir de las pasiones juveniles, seguir la justicia y desechar o rechazar cuestiones tontas. El amor destruye las barreras y ablanda los corazones. Versículo 26 ya dice, Pablo describe una situación en la que encuentran millones de personas que están esclavizadas por Satanás. Puede ser seres queridos, familiares, amistades, compañeros de trabajo, vecinos y amigos que son prisioneros encarcelados en prisiones inescrutables por sus propios pecados. Pablo menciona escapar del lazo del diablo. El lazo se usa para subyugar, controlar, impedir el movimiento, evitar que se escape lo enlazado. Significa pérdida de la libertad. Es que la palabra de Dios está diciendo para que mucha gente sea libre del pecado. Hay gente cautiva por el pecado. Usted puede hacer una lista grande de cuántas personas están cautivas por el pecado. Pueden ser nuestros mismos hijos, nuestra familia, nuestros vecinos. Si nosotros no proponemos en nuestro corazón ser libres y dar la palabra como es, nosotros no vamos a poder libertar a otros. Para nosotros poder libertar a alguien, tenemos que estar libres nosotros primero. Cuando usted va en el avión, lo que primero le dicen, cuando haya un accidente, póngase usted primero la mascarilla de oxígeno y después puede ayudar a otros. Para seguir como cristianos tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a otros. Dios lo bendiga. Amén.